Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces ahora haciendo ejercitación. Lo primero que tenemos que tener presente es la tabla periódica, porque nosotros tenemos que identificar a los elementos químicos y ponerlos dentro del grupo de los metales o no metales. Recuerden, cuando hicieron unión iónica, se unía un metal con un no metal. Por lo tanto, cuando ustedes buscaban en la tabla periódica, todos estos eran los metales hasta la escalerita. Y desde la escalerita, este grupito de acá, son los no metales. Entonces, ahora al ver unión covalente, lo que vamos a hacer es unir dos no metales. Es decir, que vamos a unir elementos de este grupo y también podemos unirlo con el hidrógeno, porque el hidrógeno era una excepción. Se comportaba como un no metal a pesar de que estaba ubicado dentro del grupo de los metales. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Identificar al elemento químico como metal o como no metal. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando se unen los elementos químicos es que cada elemento químico trata de completar el octeto. ¿Qué quiere decir completar el octeto? Rodearse de 8 electrones. Entonces, yo tengo que fijarme cuántos electrones de valencia tiene, es decir, cuántos electrones tiene en el último nivel, y luego preguntarme cuántos le faltan para llegar a 8. El único elemento químico que no completa octeto es el hidrógeno, que es el único que completa con 2 electrones. Todos los demás elementos de la tabla periódica ganan, pierden o comparten para llegar a tener 8 electrones en el último nivel, es decir, el octeto completo. Así que vamos a comenzar. Supónganse que nosotros queremos unir un flúor con otro flúor. Entonces vamos a la tabla periódica y decimos, bueno, el flúor está ubicado en este espacio de la tabla periódica. Por lo tanto, es un no metal que está en el grupo 7. Y si está en el grupo 7, tiene 7 electrones de valencia. Recuerden que la cantidad de electrones del último nivel o electrones de valencia coincide con el grupo. Por lo tanto, tiene 7 electrones de valencia. ¿Cuántos le faltan para llegar a 8? 1. Bueno, si queremos unir un flúor con otro flúor, vamos a representar, para hacer la estructura de Lewis o fórmula electrónica, vamos a representar los dos elementos químicos que en este caso son iguales. Si tiene 7 electrones en el último nivel, decimos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones en el último nivel. ¿Cuántos necesita para llegar a 8? 1. ¿Quién se lo va a aportar? El otro flúor. Entonces, este flúor va a agarrar del otro flúor un electrón y lo va a compartir. Este otro flúor también tiene 8 electrones en el último nivel. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Ya lo había dibujado. ¿Cuántos necesita para llegar a 8? 1. ¿De quién lo agarra? Del otro flúor. Entonces, veo que en este caso se comparte un solo par de electrones, donde un electrón lo aporta un elemento y otro electrón lo aporta el otro elemento químico. Por lo tanto, esta unión que se da acá es una unión covalente simple, porque se comparte un solo par de electrones y es aportado por los dos elementos químicos. ¿Cómo sería la fórmula desarrollada? En la fórmula desarrollada de los compuestos covalentes represento cada par de electrones compartidos con una rayita. Por lo tanto, voy a poner un elemento químico y el otro elemento químico, los dos flúor, y como hay un solo par de electrones compartidos, una rayita. Recuerden que compartir significa que el electrón no es de uno ni es del otro, sino que es de los dos. Es como si yo les digo a ustedes, bueno, vamos a compartir un pedazo de pan. Bueno, no es mío ni es de ustedes, es de ambas partes.
Así que entre los que estamos compartimos los electrones. Lo mismo pasa con los electrones. Vamos a tomar otro ejemplo químico. Vamos a unir el oxígeno con otro oxígeno. El oxígeno está en el grupo 6. Por lo tanto, tiene 6 electrones en el último nivel. ¿Cuántos necesita para llegar a 8? 2. ¿De dónde los va a agarrar? Y del otro oxígeno. Porque él tiene 6 electrones y necesita 2, lo va a agarrar del otro oxígeno. ¿Y el otro oxígeno cuántos tiene? Y también 6 electrones. ¿Cuántos necesita? 2. ¿De quién lo va a agarrar? Del otro oxígeno. Así que ahí vemos que se comparten 2 pares de electrones. Por lo tanto, esa unión que está ahí es una unión covalente doble. Ahora bien, si yo quiero hacer la fórmula desarrollada, voy a poner los 2 elementos químicos y como hay 2 pares de electrones, voy a dibujar 2 rayas. Tantas rayas como pares de electrones se compartan. Vamos a ver otro ejemplo. Supónganse que unimos el nitrógeno con otro nitrógeno. ¿Dónde está ubicado el nitrógeno? En el grupo 5. Por lo tanto, tiene 5 electrones de valencia. ¿Cuántos le hacen falta para llegar a 8? 3. Muy bien. Entonces vamos a representar un nitrógeno y otro nitrógeno. 3, 4, 5 electrones de valencia tiene ese nitrógeno. ¿Cuántos le hacen falta para llegar a 8? 3. ¿Quién se los va a dar? El otro nitrógeno. ¿Y el otro nitrógeno? ¿Cuántos tiene? Y tiene 5 también. 3 ya lo dibujé. 4, 5. ¿Cuántos le van a faltar? 3. ¿De quién lo van a agarrar? Del otro nitrógeno. ¿Cuántos pares de electrones tengo acá? Un par, 2 pares, 3 pares, aportados por los 2 elementos químicos. Por lo tanto, es una unión covalente triple, porque se comparten 3 pares de electrones. Si yo quiero hacer la fórmula desarrollada, entonces vamos a hacer un nitrógeno y el otro nitrógeno, y entre ambos 3 rayitas correspondientes, una a cada par de electrones compartidos. Y entonces ustedes me dirán, y bueno señora, pero ahí está uniendo siempre elementos químicos iguales. ¿Pueden unirse elementos químicos diferentes? Por supuesto. Supónganse que nosotros queremos unir el carbono con el oxígeno, formando un compuesto químico muy conocido, que es el dióxido de carbono, que está presente en la atmósfera, en el aire. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1. ¿Cuántos oxígenos? 2. Esta es una sustancia pura compuesta, recuerden, vayan recordando para atrás. El carbono es un no metal, el oxígeno es un no metal, la unión química es covalente, es decir, comparten electrones. Bueno, y entonces ustedes me dirán, ¿cuál escribo primero? Siempre empiezo a escribir el átomo que está en mayor cantidad, oxígeno, y los voy alternando. Nunca escribo 2 átomos iguales unidos, cuando en la fórmula hay átomos diferentes. Porque acá escribo 2 átomos iguales porque no tengo otra. Está formado por esos elementos nada más. Pero acá yo le doy la fórmula y esta sería la fórmula mínima o molecular del compuesto. Si yo quiero hacer la fórmula electrónica del compuesto, la voy a hacer con las crucecitas y puntitos, como en los casos anteriores. El oxígeno nuevamente, elemento del grupo 6, tiene 6 electrones de valencia. ¿Cuántos le faltan para llegar a 8? 2. Por lo tanto, va a agarrar 2 del carbono. Y el otro oxígeno también tiene 6 electrones de valencia. ¿Cuánto le van a hacer falta para llegar a 8? 2. Y entonces agarra 2 del carbono. Y entonces me pregunto, ¿y el carbono? Y bueno, el carbono está en el grupo 4. Por lo tanto, tiene 4 electrones de valencia.
¿Cuántos le hacen falta para llegar a 8? 4 más. Entonces va a agarrar 2 de un lado y 2 del otro. Y entonces fíjense, acá se comparten 2 pares de electrones y acá se comparten 2 pares de electrones. En cualquiera de los casos es una unión covalente doble. A veces en algunos compuestos puede ocurrir que es doble para un lado y simple para el otro. Ya vamos a hacer más ejemplos. Ahora veamos, supónganse que yo quiero escribir tengo esta fórmula molecular, esto corresponde al amoníaco, y fíjense que acá el amoníaco tiene un no metal, que es el nitrógeno, que está ubicado en el grupo 5, y el hidrógeno, que es el único no metal que está del lado de los metales, y es el único elemento de la tabla que completa no el octeto, sino con 2 electrones ya queda completo. Muy bien, empiezo a dibujar para hacer la fórmula electrónica, empiezo a dibujar el que está en mayor cantidad, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, ¿y dónde pongo el tercero? Abajo del nitrógeno o arriba del nitrógeno, pero nunca unido al hidrógeno. Así que empiezo, este hidrógeno tiene un electrón, como es el único que completa con un electrón, más, porque en total completa con 2, agarra del nitrógeno el que le hace falta. Este hidrógeno tiene 1. Como completa con 1, agarra del nitrógeno. Este hidrógeno tiene 1. Necesita 1 más. Lo agarra del nitrógeno. Y el nitrógeno que está en el grupo 5 tiene 5 electrones de valencia. De esos 5, 3 ya los dibujé. Ahora me quedan dibujar los otros 2. Por ejemplo, acá arriba. Y si tiene 5, ¿cuántos le hacen falta para llegar a 8? 3 más. Así que va a agarrar uno de acá, uno de acá, uno de acá, y así el nitrógeno va a completar su octeto. En este me olvidé de hacer la fórmula desarrollada. Vamos a ver. Escribimos los elementos, oxígeno, carbono y oxígeno. Entre este oxígeno y este carbono hay 2 pares, por lo tanto, 2 rayas. Entre este carbono y este oxígeno hay otros 2 pares, por lo tanto hay 2 rayas. Vamos a ver qué pasa acá. La fórmula desarrollada, ¿cómo sería? Tenemos hidrógeno, nitrógeno e hidrógeno y un hidrógeno abajo. Entre este hidrógeno y este nitrógeno hay un par, por lo tanto, una raya. Entre este nitrógeno y este hidrógeno hay un par, por lo tanto, una raya. Entre este nitrógeno y este hidrógeno hay un par, una raya, pero fíjense que la hago vertical, no horizontal, Entonces ahí me quedaría la fórmula desarrollada de este compuesto que es el amoníaco, la fórmula desarrollada de este compuesto que es el dióxido de carbono, y acá también las fórmulas de los elementos cuyas fórmulas moleculares son nitrógeno 2, porque está formado por 2 átomos iguales, oxígeno 2, porque está formado por 2 átomos iguales, y flúor 2, porque está formado por 2 átomos iguales. En un próximo video vamos a hacer más ejercicios en los que haya otras posibilidades de combinación.